Para quienes hemos nacido de nuevo, cada enseñanza, cada milagro y cada conversación que encontramos en los relatos del Evangelio, en verdad son relatos vivos que alimentan nuestro espíritu y también engrandecen a Dios en nuestros corazones. El salmista dice: engrandece al Señor en tu corazón. Nosotros no le podemos hacer más grande de lo que es Él, pero sí en nuestro corazón sí que lo podemos engrandecer más. Entonces la palabra de Dios tiene ese poder cuando nosotros la leemos como palabra viva. Y leer un relato en los evangelios como espectadores pasivos en verdad es algo religioso que debemos evitar, porque la palabra, la Biblia, debemos leerla y meditar en ella como lo que es la palabra de Dios hablándonos. Cuando nosotros abrimos la Biblia tenemos que decir y pensar: Dios me va a hablar. Y al leerla tenemos que escuchar con atención. En esta mañana me gustaría abrir un relato que es muy conocido y de hecho todo lo que se ha estado diciendo pues es como preparar este escenario. Es un escenario vivo de estas enseñanzas que Jesús deja y tenemos que disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos haga partícipes activos de Él. Sin la presencia y sin la persona del Espíritu Santo, todo lo que aquí hacemos, sin Él, no sirve para nada. Sin Él, en verdad, practicaríamos religión evangélica, pero con el Espíritu Santo la palabra de Dios se hace viva en nosotros y es importante que a Él lo hagamos presente. Y mira, no importa la edad, porque cuando lea quizás el relato vas a pensar: bueno, esto no tiene que ver conmigo. Yo también pensaba que eso era así, y sin embargo os voy a contar cómo Dios me ha cambiado totalmente. El tiempo desde que marché a Castellón, este relato ahora forma parte de mi vida. Y repito, no importa la situación, la edad que tengas, esto es para todos nosotros. Necesitas entender que Dios te va a meter en esta escena, a todos nosotros. La escena está en Mateo, capítulo 19, el versículo 13, y luego pasamos a Marcos 10, 14, porque los tres evangelios relatan el mismo, esta escena está en los tres evangelios, pero cada uno le da un toque diferente, y por eso he querido empezar en Mateo 19, 13, pero luego continuar en Marcos capítulo 10, al versículo 14 hasta el 16. El relato dice: entonces le trajeron algunos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Marcos 10, 14 dice: pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. La primera escena que tenemos es la de Jesús y los padres que traen a sus hijos pequeños para que Jesús ponga sus manos sobre ellos. Dice el versículo 13: entonces le trajeron algunos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara. Esa era la razón. Y el versículo 16 que hemos leído dice: y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Entonces entendemos a través de estos textos que los niños eran de esa edad en la que los padres los llevan donde ellos deciden llevarlos. Son niños en que todavía son conducidos, guiados por sus padres. Y es fácil de imaginar este escenario. Tenemos a unos padres que han estado escuchando las enseñanzas de Jesús. Ese es el contexto. Jesús ha estado dando enseñanzas y cuando han terminado esas enseñanzas, los padres se acercan con sus hijos para que Jesús ore por ellos. Esto significa que estos padres se han dispuesto, en primer lugar, a ellos poder escuchar las enseñanzas de Jesús. No es que ven al maestro por ahí andando y dicen: mira, vamos a aprovechar ahora que vemos a Jesús para que ore por nuestros hijos. Esto era muy común. Los judíos en estos tiempos, partiendo de Génesis 48, cuando Jacob dice que bendijo a los hijos de José poniendo sus manos encima, era algo que ellos lo tenían muy asimilado, de que un rabino, alguien con autoridad,
orase por sus hijos. Lo importante en este sentido era que los padres, si consideraban que el rabino era importante, era de influencia, o lo consideraban que era un buen rabino, pues querían que sus hijos, el rabino pusiera sus manos sobre ellos. O sea, todo dependía de la importancia que los padres le dieran al rabino. Un padre no dejaba que orase cualquiera. Entonces, en este caso, que estos padres hayan estado escuchando las enseñanzas de Jesús, consideran que lo que Jesús les ha enseñado a ellos tienen que transmitírselo de alguna manera a sus propios hijos. Y es interesante porque Mateo y Marcos nos dice que Jesús estuvo enseñando sobre el matrimonio, sobre el divorcio, a petición de los religiosos. Tú lo puedes encontrar en Mateo y en Marcos. Lucas dice que esta escena es después de que Jesús habló sobre la oración del fariseo y el publicano. No sabemos exactamente cuál fuera la enseñanza, pero no importa, porque lo que sí que importa es que estos padres asimilan las enseñanzas de Jesús en sus propias vidas y ahora quieren que sus hijos reciban esta bendición. Entonces, en esta primera escena vemos a padres responsables que entienden el Evangelio y lo quieren para sus pequeños. Los padres nacidos de nuevo deben identificarse con estos padres. No voy a decir cuántos padres estáis aquí, y al decir padres estoy diciendo padres y madre, por supuesto. Pero si habéis nacido de nuevo, debéis de identificaros con estos padres que después de escuchar, asimilar y recibir las enseñanzas de Jesús, queréis llevar a vuestros hijos a Cristo, para que esas enseñanzas también sean asimiladas por ellos. Mira, lo ha dicho ya el pastor, pero si los hijos de los creyentes solamente reciben lo que se les da el domingo, si solamente eso es lo que reciben, en verdad les faltaría alimento espiritual. Y bueno, por lo que yo tengo entendido, en esta congregación se les alimenta bastante bien el domingo. Hay otros lugares, y es verdad, tristemente se les entretiene. Pero bueno, en este caso se les alimenta, pero aún así no es suficiente. Pensemos que el alimento espiritual tiene que ser comparado al alimento físico. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose a que no solamente es el alimento físico que le pedimos a Dios, el pan nuestro de cada día, no solamente es ese alimento físico, sino la palabra de Dios tiene que ser en nuestra dieta diaria espiritual todos los días. Y eso también tiene que pasar con nuestros niños. Igual que yo veo que los padres se preocupan mucho en el día de hoy de la alimentación, de lo que es saludable, de lo que es sano, físicamente, espiritualmente tenemos que hacer exactamente lo mismo. Todos los días llevar a nuestros hijos a Jesús. ¿Por qué? Porque la influencia que está teniendo la sociedad en los niños es muy a menudo y es muy fuerte. Los niños van todos los días al colegio, de lunes a viernes. Como mínimo hay 5 días en la semana en que los niños están siendo influenciados por lo que allí se enseña, por lo que allí ven y por lo que incluso otros compañeros les pueden enseñar. Entonces, lo que los niños están recibiendo semanalmente es muy fuerte. Si no lo contrarrestamos con esa enseñanza espiritual, ese llevarlos a Jesús, para que Jesús los bendiga, para que Jesús en verdad los llene de su presencia a través del Espíritu Santo, un niño que no es alimentado espiritualmente todos los días se expone a que sea el mundo en verdad el que influya sobre ellos. Por eso la necesidad que los padres tienen que ponerse en este sentido como padres responsables, y que esta escena en la que hemos leído, que forméis parte de esos padres responsables. O sea, en lo que hemos leído, estos padres sí eran responsables, y así es lo que queremos, ¿no?, para todos vosotros. Ahora, esta segunda escena que vemos es cuando dice, y los discípulos los reprendían. Ahí entran los discípulos. Los discípulos de Jesús están expresando intensa desaprobación a los padres. Es decir, reprenderlos es que no les gustó a los discípulos de Jesús lo que los padres estaban haciendo. Ellos en sus mentes tienen el cuidar del maestro. Está enseñando, posiblemente ha sido un día intenso,
y ellos están pensando, bueno, que descanse un poco, vamos a apartarlo, y ahí ven que los padres están trayendo a sus hijos, y en ese momento estos discípulos, por cuidar el descanso del maestro, por apartarlo y protegerlo, pues ellos se molestan con los padres. Y no fueron nada amables, porque les riñen de tal manera que yo me imagino, ¿no?, que los propios padres se sintieron hasta como molestos o ofendidos en la forma en la que los discípulos les riñen. Ellos quieren proteger a Jesús para que no sea molestado. Y con buenas intenciones hacia Jesús, pues trataron mal a los padres. Para ellos lo que estaban haciendo era correcto, proteger el descanso o la intimidad del maestro. Ellos actuaron en base a lo que creen que es mejor para Jesús. Y en esta segunda escena lo que vemos es a discípulos de Jesús que están riñendo a esos padres responsables y que están esos padres llevando a sus hijos para que Jesús ore por ellos. Esa es la segunda escena. En la tercera escena vemos que Jesús actúa, y es el versículo 14, cuando dice: pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Recordar que los discípulos se han indignado con los padres, y ahora Jesús se indigna. Es una escena interesante, ¿no? La primera, padres responsables llevando a sus hijos a Jesús, bien. La segunda escena, discípulos indignados. Y ahora en la tercera escena, Jesús indignado. Dice, se enfadó mucho, indignarse es enfadarse mucho. Y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Jesús se enfada y se molesta con los discípulos, porque vimos que en la primera escena los padres lo están haciendo bien, pero son los discípulos los que, cuidando al maestro, lo hicieron mal. Cuando ellos están reprendiendo a los padres, ellos pensaban que hacían lo mejor para el maestro, pero ahora es el maestro el que muestra realmente qué es lo que él siente. Y en este sentido necesitamos conocer bien a Jesús, porque por ahí podemos tener conceptos equivocados. En este caso, los discípulos se estaban equivocando. Ellos incluso hasta podían pensar, pues casi el maestro debería de estar agradecido de que le quitemos los niños de encima, o de que... Y claro, la sorpresa es que Jesús se enfada con ellos porque a Jesús le importan más los niños que su propio descanso. Y esto yo quiero que lo llevemos en nuestro corazón. A Jesús le importan más los niños que su propio descanso, que su propio bienestar. En ese momento en los que los padres están mostrando que han entendido el mensaje, que han entendido la enseñanza y que lo que ellos han recibido lo quieren para sus hijos, en ese momento Jesús está feliz de esos padres, pero está indignado con los discípulos porque aun con buenas intenciones no lo estaban haciendo bien. Y por eso, repito, necesitamos conocer a Cristo. En este caso, como se suele decir, para no meter la pata en ocasiones. Con estas palabras, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, Jesús está estableciendo dos posiciones. Primero, dejad a los niños venir a mí. Y somos todos parte activa para que los niños vayan a Cristo, todos. Porque la otra parte es, no se lo impidáis. Y en este caso, quienes se lo estaban impidiendo, ¿quiénes eran? Los discípulos. Es decir, que o bien participamos todos, principalmente, por supuesto, los padres, en que los niños vayan a Jesús, o bien se lo impedimos. No hay término medio. Si estás leyendo la Biblia, te darás cuenta que en la Biblia siempre hay dos partes. Nunca hay zona gris, como digo, es blanco o es negro. El gris no existe. No es decir, bueno, yo quizás no llevo a los niños a Jesús, pero tampoco se lo estoy impidiendo. A veces podemos pensar por ahí que no estamos haciendo nada que impida que los niños, pero según Jesús, o los llevamos o se lo impedimos. No hay zona gris.
La mayor responsabilidad, por supuesto, está en los padres, que es la primera escena. Los padres son los responsables. Los padres son aquellos a quienes Dios le ha dado esos hijos para que los lleven a Jesús todos los días. Y ellos lo están haciendo bien en este caso. Necesitamos orar para que en esta congregación todos los padres lo estéis haciendo bien. Eso sería un motivo de oración. Que todos vosotros que tenéis hijos, sobre todo niños pequeños, que todavía los conducís donde queréis, los podéis llevar donde queréis. Ellos se levantan por la mañana y no están pensando dónde ellos van a ir, sino dónde los van a llevar sus padres. Entonces, en esa edad, oremos que esos padres nacidos de nuevo sean conscientes de esa responsabilidad que tienen de llevar todos los días a sus hijos a Jesús. Si los padres no lo están haciendo, entonces se lo están impidiendo. Los padres que no están llevando a sus hijos a Jesús, se lo están impidiendo. Y esa es la verdad que debemos entender, esa verdad espiritual que se desprende de las palabras de Jesús: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Este texto debemos de grabarlo en nuestro corazón y recordarlo. Es un texto muy conocido, pero asimilarlo espiritualmente, participar dentro de ese texto. Puesto que no hay tercera opción, vemos que en esta escena bíblica eran los discípulos quienes estaban impidiendo directamente que los niños no llegasen hasta Jesús, porque ya les estaban diciendo a los padres: parad, mira, no molestéis al maestro, ala, iros de aquí, y además lo estaban haciendo muy enfadados. Fue Jesús con quienes se molestó, con esos discípulos que estaban riñendo a los padres. ¿Quiénes son los discípulos hoy? Es lo que tenemos que preguntarnos. En la escena sabemos cómo es, pero ¿quiénes son los discípulos hoy? A quienes Jesús nos dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Tú y yo, si somos nacidos de nuevo, somos discípulos de Cristo. Todos los nacidos de nuevo somos discípulos de Cristo. Tú y yo, como iglesia, como familia en la fe, también estamos dentro de ese: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Sea cual sea nuestra situación personal, familiar, como creyente, la edad que tengamos, no importa. Parte de esta congregación, si tú eres parte de esta congregación, el Señor te dice y me dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La pregunta quizás sería: ¿cómo puedo yo, que no soy el padre? Los padres ya sabéis lo que tenéis que hacer, pero en este caso, ¿cómo los demás, los discípulos, qué podemos hacer para que alguien que no es el padre podamos llevar a los niños a Jesús y no impedírselos? Mira, el primer punto, tenemos que hacer igual que Jesús: darle la importancia espiritual que los niños tienen. Porque si no asimilamos que los niños son importantes, espiritualmente hablando, no nos van a importar entonces. Normalmente aquello que valoramos, aquello que consideramos, pues lo tenemos en cuenta. Y creo que los discípulos, como dije antes, ellos estaban esperando que Jesús les agradeciese la intervención para que no le molestasen. Claro, la sorpresa fue que Jesús no les dijo: pues oye, lo habéis hecho bien. Vosotros sabéis, por ejemplo, personas que son populares o que tienen una vida pública y que tienen que presentarse, ellos mismos les están pidiendo a otros: mira, pues cuando llegue el momento, procura cuidarme, sacarme, para no ser molestados. Eso es lo que hoy se hace con personas que tienen una vida pública y que tienen que hacer un trabajo público ante los demás. Pero es que en el caso de Jesús fue lo contrario. Él se molestó con aquellos que querían cuidarlo. Entonces, eso a nosotros nos tiene que enseñar la importancia que Jesús les dio a estos niños y que los propios discípulos tuvieron que sorprenderse. Pensemos que en aquel tiempo los niños no tenían el papel que tienen hoy en día. En aquellos tiempos los niños casi apenas estaban en público, casi apenas eran importantes, y si entramos en el término de lo que era la cultura romana, peor todavía. Entonces, para los propios discípulos fue una sorpresa en el sentido espiritual, de que para Dios los niños son importantes. Por lo tanto, empecemos a decir: los niños son importantes.
Los niños de esta congregación son importantes, de cualquier edad. Primeramente, asimilemos esta verdad. Lo segundo, podemos orar por ellos. Podemos incluirlos en nuestras oraciones de todos los días, orar por ellos. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente que ellos son los más vulnerables, que los niños son los que más les va a afectar y les está afectando todo el cambio que hay en la sociedad para mal, es a los niños a los que más les está afectando. Personas de cierta edad, en mi caso, por ejemplo, tenemos las cosas más que claras. Hemos ya nacido en otras épocas donde la propia sociedad, como a veces yo digo, nos ayudaba incluso a creerle a Dios, a saber lo que es una familia tal y como Dios la ha constituido. Pero es que hoy en día es todo lo contrario. Yo estoy comparando los tiempos incluso en los que yo eduqué a mis hijos, y en estos tiempos ya han cambiado muchísimo. Porque en aquel tiempo no tenías que pelearte como ahora muchos padres os tenéis que pelear, por ejemplo, con las cosas que están ocurriendo en los colegios. Eso era impensable en otros tiempos. La propia sociedad te ayudaba a creer en cierto modo en Dios y también a entrar dentro de lo que era la figura de familia, tal y como Dios la creó. Entonces, si yo pienso por un momento lo que los niños tienen que vivir, a lo que ellos se exponen todos los días, ya en mis oraciones diarias, yo tengo que incluirlos sí o sí a todos los niños. Y en un momento, de verdad, por la mañana cuando me levanto, decir, Señor, los niños van a ir al colegio, yo no sé lo que se van a encontrar, lo que van a oír, lo que van a ver, a lo que ellos son expuestos, pero ya te pido en el nombre de Jesús que esos niños sean guardados. Que los niños de los creyentes sean guardados y protegidos, y que ellos sean luz en medio de tantas tinieblas. Que incluso pasen desapercibidos cuando el maligno hace de las suyas. Que incluso hasta que se duerman, si se tienen que dormir, cuando a lo mejor en el colegio les van a dar una clase que es lo contrario a lo que tú estás diciendo. Que se duerman, ¿por qué no? Y que pasen, que el enemigo no los vea. Oremos por ellos. Es necesario que todos los creyentes oremos y que pongamos en nuestra lista de oración, no sé qué está pasando con él, pero a veces me oigo y a veces no me oigo. Entonces, esto es importante, que nosotros oremos por los niños, primeramente darles la importancia que tienen, orar por ellos en nuestras oraciones, y eso también hará que los niños crezcan en un ambiente de oración, porque la oración tiene poder. Y ellos tienen que crecer en ese ambiente de oración. Es importante que los niños aprendan a orar. Si en casa se ora, los niños aprenderán a orar. Hay un tiempo en que nosotros oramos por los niños, pero hay un tiempo en que tenemos que orar con los niños. Eso es importante, es trascendente. Mira, voy a leer un texto, es en la Nueva Versión Internacional, Hechos 21:5, que es un relato, es una escena, como yo os digo, la palabra de Dios son escenas que tú tienes que tratar de imaginarlas y verlas. Pero para mí este texto es muy tierno. Es cuando Pablo sale, se tiene que despedir de la congregación y dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa, ¿qué dice? Nos arrodillamos y oramos. Yo me imagino esta congregación despidiendo a Pablo y a los demás discípulos que iban con él, y a esas mujeres, esos hombres y a esos niños arrodillados todos en la playa. Creo que muchos de esos niños se les quedó grabada esta imagen. El orar juntos como congregación. Ellos tienen que crecer en este ambiente de oración. Yo sé que los lunes es complicado porque hay colegio, pero de alguna forma habría que buscar quizás algún tiempo, en algún momento, en que los niños entiendan lo que es la oración en la congregación, porque es un ambiente espiritual que se impregna. Y hay cosas que ellos las van a ver con sus ojos, las van a guardar en sus corazones y después las van a hacer. Los niños normalmente lo que ven, luego lo hacen.
Ellos imitan lo que ven con sus ojos. Si ven a papá y a mamá orar, ellos lo van a querer hacer. Y si ven a los demás orar, ellos lo van a querer hacer. Y en tercer lugar, después de decir que los niños son importantes, de orar por ellos, de comprometernos delante de Dios a orar por ellos todos los días, mira, si en nuestra vida cotidiana, familiar, hay niños, nietos, sobrinos, primos, debemos acercarnos siempre con intención para que conozcan a Cristo. Que el tiempo que pasemos con ellos, con un niño, sea con intenciones eternas. Cualquier niño. Sea mucho o poco el tiempo, yo tengo que tener intenciones eternas con ese niño. Que no sea un tiempo solamente para que el niño se entretenga o no se haga mal o que no moleste. A veces se nos puede dejar el niño porque los padres, familiares cercanos, ay, mira, tengo que ir a tal sitio, ¿te puedo dejar el niño? Ah, sí, sí, sí. Y lo que queremos es que, bueno, que el niño se entretenga, que no se haga mal sobre todo y, en cierto modo, que no moleste. Eso no es intenciones eternas. El entretenimiento es el ídolo más adorado hoy por niños, jóvenes y adultos. E Internet es el santuario del entretenimiento. Tenemos que huir del entretenimiento y de la distracción vana. A veces hablando con los padres, por supuesto no cristianos, no creyentes, con familiares que tienen hijos, y ellos se sienten muy bien porque, sí, están pasando tiempo, dicen, de calidad con sus hijos. ¿En qué consiste ese tiempo? En ver películas juntos, en juegos de Internet y poco más. Y a eso le llaman tiempo de calidad. Si eso es todo lo que un padre hace con su hijo, cuando está junto, cuando dice, no, yo estoy pasando tiempo con mi hijo y es solamente jugar y entretenerse, creo que tanto el padre como el hijo están bajo el mismo hechizo del ídolo más adorado en el mundo entero, que es el entretenimiento y la distracción. Hay un texto que es muy conocido, que dice, aprovechemos bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Podríamos ponerlo en cuanto a los hijos. Aprovechemos bien el tiempo con los niños, y aquí estoy hablando no solamente a los padres, a cualquier persona. Si a mí tú me dejas un niño, yo tengo que entender que el tiempo que yo pase con ese niño, yo tengo que tener una proyección eterna. No puedo simplemente decir, bueno, pues tú me dejas tu hijo, que no le pase nada, lo vamos a entretener y, mira, ya viene mamá, vete con él. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Pero este texto, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, está dentro de un contexto. Y voy a leerlo, es Efesios 5, del 14 al 20. Y daros cuenta que este texto está en la mitad, es decir, que hay antes y después hay un contexto. Versículo 14 de Efesios 5 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese texto ya solamente para aplicarlo en el día de hoy es mucho, porque Internet duerme mucho. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta última parte es la que nosotros, los mayores, tenemos que desarrollar en nuestra vida para que cuando estemos con los niños podamos transmitirles, podamos enseñarles una canción, les podamos, lo que hay dentro de nosotros pueda salir, pueda fluir y que ellos lo puedan asimilar y lo puedan recibir. Jesús concluye su llamada de atención a los discípulos con esta declaración, versículo 15. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. Y con estas palabras, Cristo está haciendo que los niños formen parte de nuestra vida, de todos los creyentes. ¿Por qué?
porque Él nos está pidiendo que aprendamos de los niños cómo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Entendemos esto? Dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Para yo saber cómo un niño recibe el reino de los cielos, tengo que estar con él, tengo que aprender de él. Entonces, no es que simplemente nosotros tenemos a los niños aquí y ahora yo les voy a enseñar, Él tiene mucho que enseñarme a mí. Esa es la parte que a veces no entendemos. En Mateo 18, del 1 al 4, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, esa es la respuesta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es mi respuesta. Y ahora Jesús coge a un niño, lo llama, lo pone en medio de ellos y le dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los evangelios de Marcos y Lucas coinciden que después de Jesús anunciar su muerte y su resurrección, los discípulos hablaban entre ellos quién será el mayor. Y cuando Jesús incluso les dice, oye, ¿qué estáis hablando? A ellos les dio vergüenza decir, estamos diciendo que cuando tú no estés, ¿quién va a gobernar o quién va a mandar? Pero aquí Mateo nos dice que es Jesús quien les está diciendo ya quién es el mayor. O sea, es como si Jesús casi se adelantara diciendo, mira, si estáis pensando esto, yo os voy a decir quién es el que va a mandar cuando yo no esté. Y en vemos que la escena que Mateo nos dibuja o nos plantea, esa escena, es maravillosa por el contraste que hay en los pensamientos de los discípulos, quién es el que va a mandar, quién es el mayor, y la respuesta gráfica de Jesús es decirle a un niño, ven aquí. La respuesta es maravillosa, porque el pensamiento de ellos es, ¿quién va a mandar? Cuando Jesús no esté, ¿quién será el que dé las órdenes? Y en cambio, Jesús les está diciendo que lo que se trata es de ser humildes, no es de mandar. Un niño no está pensando en ningún momento en mandar. Los padres tenéis alguna escena en la que se ha levantado un día el niño y ha dicho, bueno, hoy, ya que vosotros mandáis todos los días, pues hoy me toca a mí. ¿Alguna vez se ha levantado algún niño de esta manera? Ni se les ha pasado por la mente, no está en ellos este tipo de pensamientos. Entonces, pensemos que en ellos no está el mandar. Entonces, lo primero que ellos tenían que entender, que para entrar en el reino, dice, si no os volvéis, si no hay un cambio en vuestra forma de pensar, en vuestra manera de ver las cosas, y os hacéis como niños, o sea, y él, claro, lo tenían delante, porque Jesús es muy gráfico, llaman a un niño, el niño viene, y ahora los discípulos están viendo a ese niño, y ellos saben lo que significa el niño. Entonces, la respuesta de Jesús es maravillosa, lo tienen delante. No entraréis en el reino de los cielos si no os hacéis como Él, como niños. Ellos no están pensando en mandar, ellos están pensando incluso, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿A dónde me van a llevar? Están pensando más en recibir órdenes que en darlas. Y en segundo lugar les dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es la cualidad, la virtud que debemos aprender de los niños, a saber humillarnos. Jesús, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, manso y humilde de corazón solamente es Cristo. De los niños aprendemos a cómo humillarnos. No es que los niños sean humildes por naturaleza, eso lo es Cristo. Pero sí, desde que ellos son niños hasta que ya van desarrollando ese orgullo que todos tenemos dentro, hasta llegar a ese punto, los niños en cierto modo saben humillarse. Cuando son pequeñitos tú los llamas, ellos vienen y cualquier cosa que les dices, ellos se lo creen. Entonces, ellos nos enseñan cómo humillarnos. El niño es enseñable. Eso es humildad, porque a veces los adultos parece que nada ya podemos aprender porque ya lo sabemos todo. El niño es enseñable, eso es humildad. El niño es dependiente. Nos humillamos cuando dependemos de Dios. Cuando aún le estamos diciendo, Señor, dime qué quieres que haga, dónde tengo que ir. Saber que es Él,
el que nos dice, el que nos guía y que nosotros dependemos totalmente de Él, en su tiempo, en su voluntad. El niño se fía, el niño se fía. Por eso tenemos que orar para que los niños no sean engañados, porque un niño se fía. Tú tienes que enseñarle a que no se fíe de todo el mundo, que no se fíe de la gente que no conoce, porque hoy hay mucha maldad. Pero en aquellos tiempos donde los niños crecían y aún los vecinos eran amigables y los niños crecían en la calle prácticamente y todo estaba bien. Pero ahora no podemos dejarlos, y ellos, claro, se van a fiar porque está en ellos el fiarse. Todo eso es lo que tenemos que aprender para que nosotros podamos ver cómo el niño se humilla y saber cómo entramos en el reino de los cielos, saber humillarnos. Podemos aprender mucho espiritualmente si incorporamos tiempo de calidad eterna con un niño. La oportunidad que tengamos de estar con ellos, aprovechémosla. Y también con ese sentido de no solamente pensar que les estamos enseñando, sino aprender de ellos. Os cuento, y con esto termino, cómo es mi vida hoy en día. Os cuento todo esto porque es lo que en verdad estoy viviendo en este tiempo. Quienes me conocen, bueno, yo hace más de un año y algo, un año y medio, bueno, partí de aquí. Mi esposo está con el Señor y mi vida cambió de la noche al día, pues eso, como cuando pasas una página y ahora está una página en blanco. Yo no sabía exactamente lo que Dios tenía para mí, pero os puedo decir que de la noche a la mañana Dios me puso niños en mi vida. Yo había pasado, desde que mis hijos habían crecido, prácticamente mi vida era entre adultos, en el trabajo, en la iglesia, y en verdad la relación con los niños era mínima. Entonces imagínate, te encuentras casi con, pues no sé, 20 años después de que los niños ya han crecido, o 30 años después, te encuentras con 2, 4, a veces 6 niños de ahora, edades, pues 4, 5, 7, 8 y 13 años. Imagínate esas edades. Pero así de golpe, de golpe. Y entonces yo decía, Dios mío, esto es mucho, porque no tiene que ver nada, ¿no? Los niños de otro tiempo, ¿no? Todos son niños inquietos, todos son... Entonces Dios me habló claramente y me dijo, mira, esto es lo que tengo para ti, pero no lo tengo de cualquier manera. Es decir, no te dejan a los niños para que, como decía antes, que no se hagan daño, que no se maten entre ellos y que cuando vengan sus padres a por ellos, pues los pueda devolver sanos y salvos, ¿no? Esa no era. Y yo decía, Señor, pero ¿qué puedo hacer yo? Me tienes que enseñar porque no tengo ni idea. De verdad os lo digo. No tenía ni idea cómo tratar a los niños de hoy en día, porque no era mi asunto. Y claro, Dios me deja estos 2 textos. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y por otra parte me dice, si no te vuelves como un niño, no entras en el reino de los cielos. Entonces, entre esos 2 textos, lo que yo le puedo aportar al niño y lo que el niño me puede aportar a mí. Y ahí es donde, no lo he alcanzado todavía. Si alguien piensa que soy experta en niños, no penséis así. Estoy en ello. Ha coincidido en que, bueno, Dios me ha querido traer aquí en este tiempo, pero todavía estoy en ello aprendiendo cómo tratarlos. Incluso los últimos días antes de venirme, situaciones en las que yo misma decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Y lo único que sabía hacer es abrazar a ese niño o a esa niña y yo le decía, mira, vamos a orar. No sé cómo, porque no sabíamos, yo no sabía cómo tratar a ese niño en ese momento. Entonces, lo que quiero deciros es que esto es algo reciente para mí. Y claro, cuando se me dijo, bueno, pues el día 29 comparte algo, y yo decía, ¿qué puedo compartir en una congregación donde yo sé que tenéis palabra, tenéis estudios y tenéis un montón de cosas? Dije, voy a compartir lo que yo estoy viviendo. Y es que nosotros tenemos que vivir entre esos 2 textos. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, es la parte en que yo tengo que colaborar o participar para que esas criaturas puedan conocer a Cristo, pero también entre la parte en que si no me vuelvo como niños, no entraré en el reino de los cielos, y el que no reciba al niño, al reino de Dios como un niño, no entrará, y que tengo que humillarme. Entonces, como aprendiz de lo que Dios me está diciendo, solamente os puedo decir esto, y es que es necesario, en los tiempos en los que estamos viviendo,
por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que tomemos la palabra de Dios como algo para nosotros, pero algo real y personal. No, como dije al principio, una lectura que yo veo la escena desde fuera y no, yo formo parte de esa escena. Y esa escena es que los niños hoy en día necesitan urgentemente ser guiados a Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, porque es lo único que les puede salvar de todo lo que está aconteciendo. Pero al mismo tiempo los adultos no lo sabemos todo y Dios puede usar ese tiempo, poco o mucho, no importa, pero que sea con intenciones eternas, que sea con intenciones espirituales. Los niños me venían cantando sus canciones. Bueno, esta canción que hemos cantado, yo la tengo grabada, me la mandó David. Yo tenía que recogerlos por las mañanas, vestirlos para llevarlos al colegio. O sea, os estoy diciendo que el tiempo era muy intenso, no era que simplemente me los dejaban, no, yo tenía que estar con ellos, los papás se iban a trabajar y yo les dije, vale, pues de acuerdo, me voy a ocupar de ellos. Entonces tenía que hacer un montón de cosas y ahí fue donde yo conocí a los niños. Pues esta canción que hemos cantado, de Santo es su nombre, ¿no? Santo por siempre, me la grabó David y yo cada vez que iba, antes ya de despertarlos, ya la canción estaba ya puesta. La repetí tanto que los niños la saben de memoria. Entonces traté de cambiarles sus cancioncitas que tenían por ahí, que son tan fáciles de aprender. O sea, imagínate las veces que escucharon esa canción, pero la saben de memoria. Y hasta los padres incluso sorprendidos un día me dijeron, oye, ¿sabes que el niño sabe esta canción? Dije, sí, si tú supieras, si tú supieras las veces que las he escuchado al niño. Al principio, tita Ana me dice, no, tita Ana, pero yo nada, ya ni les contestaba. Se las saben de memoria. Y hay muchas cosas en que ya me ven y ya saben por dónde van. Los niños nos llegan a conocer de tal manera que ya te distinguen. Y ellos saben que si es para entretenerse, te van a coger para entretenerse. Pero si hay algo más, ellos también son muy inteligentes, de verdad, son muy inteligentes. A mí me ha sorprendido los niños.